en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos con el tema de El Café con Fe, la palabra que es el tiempo tan importante donde recibimos el alimento espiritual. Una vez más queremos saludar a nuestros amigos oyentes, los que escuchan esta palabra a través de nuestro podcast. Esta palabra queda alojada en nuestro portal en www.caminoestereo.com para que usted escuche esta palabra, para que usted la comparta también y para que la palabra de nuestro Dios corra y sea glorificada. Cuando la palabra de Dios llega a un corazón, cumple con un objetivo especial, la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar hoy acerca de cuando atravesamos un desierto, una crisis en diferentes áreas de nuestra vida. Nosotros como personas, como seres humanos, nos movemos en diferentes áreas en nuestra vida y no estamos exentos de pasar por un desierto, y vamos a hablar acerca de eso. Cuando se atraviesa por un desierto, la mayoría de las veces solemos pensar que se trata de un ataque del enemigo, de un ataque de Satanás, algo que en realidad no debería estar sucediendo, algo que no deberíamos aceptar. Sin embargo, el peregrinaje del pueblo de Israel después de su liberación, después de que salieron de Egipto, después de que fueron libres de Egipto, nos recuerda, querido amigo, que los desiertos no solamente son cuestiones del destino, si pudiéramos llamarlas de esa manera, o temporadas, como dicen algunos, temporada de mala suerte, o artimañas diabólicas, como dicen muchos. Estos desiertos pueden ser lugares de transformación, escuche esto, usados por Dios para nuestro beneficio, para nuestro bien. Hay un propósito de Dios específicamente con nosotros en el desierto. Cuando hablamos de desierto nos tenemos que dirigir al libro de Éxodo, ¿verdad? Es uno de los libros más importantes de toda la Escritura. En el Éxodo ocurrieron cosas bien importantes. En el Éxodo, Moisés recibió ese llamado a servir al Señor. Ese llamado que le indicaba ir y trabajar por la liberación del pueblo de Israel. Ir y hacerlo. Cuando usted lee el libro de el Éxodo, usted se encuentra con todos estos acontecimientos. En el libro del Éxodo se encuentra ese enfrentamiento de Moisés con Faraón. Cuando usted lee el Éxodo, usted se encuentra con que Moisés le dice al Señor: mira, me siento inseguro para ir a desarrollar esa tarea, esa labor que tú me estás encomendando. Usted se encuentra todo esto en el Éxodo. Nosotros vemos ahí cómo el pueblo de Israel ha sido liberado de Egipto con la esperanza de la tierra prometida. Esa esperanza de la tierra prometida era un lugar donde el propio Señor les dijo que vivirían en abundancia y que vivirían en paz. Pero luego de cruzar de manera milagrosa el Mar Rojo, usted recuerda la escena bíblica, cuando ellos cruzan en seco y cuando viene el pueblo de Egipto, el ejército egipcio, las aguas caen sobre ese ejército y mueren. Cruzaron milagrosamente el Mar Rojo, presenciaron la destrucción del ejército egipcio. Lo que Israel vio en el horizonte no fue la tierra prometida, sino que vio un desierto.
esa nación, ese pueblo que marchaba con esperanza, ahora caminaba con hambre, caminaba con fatiga, caminaba con frustración, porque no veía la señal de la tierra que fluía leche y miel como Dios lo había prometido. La Biblia dice en Éxodo capítulo 16, verso 2 y verso 3, que toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¿Se había equivocado Dios? ¿Acaso su plan era sacarlos de Egipto para matarlos en un desierto? La respuesta es no. El desierto no fue un accidente. El desierto no fue un descuido de Dios para con Israel. Cuando Moisés recordó el éxodo mientras instruía a las nuevas generaciones, Moisés les recordó, eso está en Deuteronomio. Seguramente usted lo ha leído, cuando de labios de Moisés el Señor entrega una palabra para el pueblo, para esa nueva generación. Te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te trajo por ese desierto durante esos 40 años, para probarte, para humillarte, a fin de saber lo que había en tu corazón. Es lo que les estaba diciendo el Señor a través de Moisés. El desierto y la ausencia de recursos traerían a la luz lo que en realidad había en el corazón de Israel y cuál era el nivel de compromiso con Dios. Qué tremendo esto. Ezequiel capítulo 20, del verso 5 en adelante, el Señor entrega una palabra al profeta Ezequiel y les dice: así dice el Señor, el día que escogí a Israel y juré a los descendientes de la casa de Jacob, me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto y les juré: yo soy el Señor su Dios. Y aquel día les juré que los sacaría de la tierra de Egipto a una tierra, dice la palabra en esos versos bíblicos, a una tierra que yo había escogido para ellos, que emana leche y miel, y que es la más hermosa de todas las tierras. Y les dije: cada uno arroje las cosas detestables que les atraen, y no se contaminen con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Y el verso 8 de Ezequiel 20 dice: pero se rebelaron contra mí, y no quisieron escucharme. No arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos para desahogar contra ellos mi ira en medio de la tierra de Egipto. Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero ahora necesitaba sacar a Egipto de su pueblo. Qué interesante esto. Porque cuando ellos salieron de Egipto, salieron con esa mentalidad de Egipto. Querido amigo, Dios nos creó a su imagen. Dios nos creó conforme a su semejanza. Nos dio el alma, que es el asiento de nuestra personalidad, ¿verdad? Donde operan las emociones, donde opera el intelecto, donde opera la voluntad. Cuando el Señor crea a la humanidad, les entregó mente. Usted tiene una mente, yo tengo una mente. Esa mente es una herramienta maravillosa, pero también es complicada al mismo tiempo. Uno debe tomarse el tiempo necesario para entender cómo funciona la mente. Uno debe tomar el tiempo necesario también para entender cómo el Señor renueva nuestra mente cuando venimos a los caminos del Señor, cuando Él nos rescató del mundo. Todo aquello en lo que usted enfoque sus pensamientos de manera constante, estimado amigo, es lo que sucede en realidad allá en el interior de su corazón. Cada vez que usted mira imágenes
o usted se ve invadido por un mundo visual como en el que estamos, esas imágenes en realidad atraerán muchas cosas. Si sus pensamientos están constantemente enfocados en fortalezas, en acciones que refuercen su manera de pensar, y si están en Dios, pues será una bendición porque usted crecerá en realidad. Si sus pensamientos están enfocados continuamente en lo secular, lo mundano, lo pecaminoso, en realidad vendrán resultados negativos, vendrán debilidades pecaminosas, y es lo que ocurría con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Ellos salieron con los pensamientos de Egipto. Ellos salieron con una mentalidad esclavizada. Hay que decir que los hijos de Israel salieron de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Esas mentes de aquellas personas fueron estructuradas de acuerdo a esa cultura egipcia, en lo que respecta a ese rol de esclavitud en el que vivían. Si comparamos esto, ese Egipto representa el mundo, ¿verdad? Entonces nuestra mentalidad no puede ser una mentalidad esclavizada como la que tenía el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, porque se habían acostumbrado a vivir como esclavos y a comportarse como esclavos. Por eso cuando venimos a Cristo, cuando Él nos rescata, cuando Él nos entrega vida nueva, cuando nacemos de nuevo, el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida es formar nuevamente nuestra mente para quitar esa mentalidad de esclavitud al pecado. Y Él nos hace libres en realidad. El trabajo del Espíritu Santo en el corazón nuestro es un trabajo especial. Ellos vivían con ese rol de esclavos continuamente. Estuvieron en esa condición unos 430 años, que fue el tiempo donde estuvieron fuera. La mentalidad de los israelitas no fue renovada. Esa fue la causa de su incredulidad. Esa fue la causa de su estancamiento. Ese estancamiento en realidad los privó de disfrutar una vida diferente, una vida que el Señor había diseñado para ellos. Cuando ellos salen de allí, están en ese monte mucho tiempo. Tenían esa mentalidad de desierto. Querido amigo, cuando el Señor nos renueva, nos rescata, nos trae a un nuevo nacimiento, el Señor empieza a renovar nuestra mente. La mentalidad de desierto, de esclavitud, tiene que ser quitada de nosotros. Tiene que ser restaurada en nosotros nuestra mentalidad ahora en Cristo. Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero ahora necesitaba sacar a Egipto de su pueblo, de su corazón. Ese trabajo solo sería posible a través de un desierto, un proceso largo, un proceso doloroso, que va en contra de nuestra cultura, de nuestra naturaleza, por dos razones, estimado amigo. La primera, porque nadie quiere sufrir. Usted no quiere sufrir, yo no quiero sufrir. Todos constantemente estamos buscando superarnos para evitar el dolor. Odiamos el dolor, no nos gusta el dolor. Cuando te duele alguna parte de tu cuerpo, una de las primeras cosas que hacemos es buscar una pastilla para calmar el dolor, ¿verdad? Otra de las razones, la segunda razón, es porque todos nosotros perseguimos una satisfacción inmediata. Eso está en nosotros. Cuando oramos, no solamente deseamos obtener lo que pedimos, sino que lo queremos ya. Más aún cuando esto se ha globalizado tanto y hay una inmediatez en todo. El relato de la creación, estimado amigo,
nos enseña que toda la vida en el desierto no es el plan de Dios para el hombre, no es el plan de Dios para usted. Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, el Señor los puso en el jardín del Edén, un lugar maravilloso. Cuando usted lee acerca del jardín del Edén, usted no encuentra una referencia de un desierto o un lugar de sequía. Predomina la palabra jardín, predomina la palabra naturaleza, ¿verdad? Sin embargo, cuando Adán peca, el pecado entró en el mundo. Y el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es lo que dice Romanos capítulo 5, verso 12, que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán, dice la Biblia en Romanos 5, 12, introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Ahora, Dios, como Padre amoroso, busca que volvamos nuestros corazones hacia Él. Y eso fue lo que hizo con Israel precisamente en el desierto. Escudriñar su corazón y disciplinarlo como hace un padre con su hijo. Por eso, si usted atraviesa un desierto, si ha atravesado un desierto o si está próximo a atravesar un desierto, tómese de la mano del Señor y entienda que es lo mismo que hizo Dios con Israel, que el Señor quiere escudriñar nuestro corazón. Por unos segundos mira cómo está tu corazón, qué es lo que ocupa el lugar de preeminencia en tu corazón. ¿Es Dios? ¿Es algo secular? ¿Es tu trabajo? ¿Es el amor a las riquezas? ¿Son las redes sociales? ¿Es una conquista? ¿Es una obsesión con algo? ¿Qué es? Dios llevó a Israel al desierto de manera intencional, estimado amigo. No fue accidental. Lo llevó de manera intencional por un tiempo. Todo era parte de su plan. Dice esa palabra en Deuteronomio 8 que Él los humilló en el desierto y que los dejó tener hambre. También dice esa palabra que los alimentó con maná, que era una comida que ellos no conocían. Y los alimentó de esa manera para hacerles entender que el hombre no solamente vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Es lo que dice exactamente esa palabra. Se la leo textualmente. Y Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Querido amigo, el desierto es el lugar de transformación. No importa si su desierto se llama desempleo, no importa si su desierto se llama soledad, silencio, enfermedad o muerte. No importa cómo se llame el desierto. Cuando usted sale de allí, usted será una mejor o peor persona. Quizás resulte convirtiéndose en alguien más maduro en el Señor, en alguien más sensible a su voz, o posiblemente alguien más amargado, desesperado, pero usted nunca saldrá de un desierto igual. Cualquiera dice, voy al desierto y saldré mejor. No, no siempre ocurre. Porque es la manera en que tú asimilas ese desierto. Pero la pregunta clave en este tiempo sería, ¿cómo salgo victorioso de los desiertos, pastor? Entendiendo la forma en que Dios puede usarlos. ¿Cómo entiendo esto? ¿Cómo entiendo cómo Dios utilizará el desierto en mi vida? Mira, la respuesta está en la provisión de Dios para ti, en la provisión de Dios para nosotros. Nuestro pan en el desierto. Para Israel, la provisión de Dios fue el maná, fue esa comida del cielo. Era una sustancia desconocida, extraña, que aún muchos hoy quisiéramos entender.
Se sugiere que el nombre que el pueblo le dio a ese alimento fue maná, una expresión que viene de una raíz hebrea que es manjú o manú, que quiere decir, ¿qué es esto? O sea, cuando ellos recibieron el maná, ellos se expresaron diciendo manú, que era una expresión que quería decir, ¿qué es esto? Eso está reflejado en Éxodo 16:15. Dice la palabra que al verla los israelitas dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Ese es el pan que el Señor les da para comer, les dijo Moisés. Israel buscaba alimento físico, pero Dios quería una relación con ellos. Era lo que el Señor quería. Por eso dice la Biblia, Él te humilló, te dejó tener hambre, te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solamente vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Por eso la provisión del maná era diaria, no era semanal, no era mensual, era diaria. El Señor quería enseñarle a su pueblo y a nosotros en realidad hoy, que más allá, estimado amigo, del alimento físico, la mayor necesidad que tienes tú, que tengo yo, que tiene el hombre en esta vida y en medio de los desiertos, es una relación íntima con Él y es una dependencia de Él. Mira, ahora tienes que depender de Él. Ya no dependes de nadie más. En tu vida tal vez has batallado, tratando de depender de alguien más en tu razonamiento, en tu inteligencia, en tu estrategia, en tu astucia, como quieran llamarle. Pero ahora Dios quiere que en el desierto tengas una relación íntima con Dios y que dependas plenamente de Dios. En el desierto, donde toda fuente de seguridad, donde toda fuente de estabilidad se va, desaparece, no está, se hace evidente que necesitemos al Señor. Debemos conocer que Él es nuestro Dios. Por eso es importante recordar que el pueblo que murió en el desierto no murió debido al hambre ni por lo duro de la prueba. Deuteronomio capítulo 8, verso 4. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Es decir que el pueblo no murió debido a la dureza climática del desierto, no. El pueblo murió, gran parte del pueblo murió porque no creyeron en la palabra de Dios. El libro de Números, en el capítulo 32, el verso 13, dice que la ira del Señor se encendió contra Israel y los hizo vagar en el desierto por 40 años hasta que fue acabada toda la generación, escuche esto, de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. Cuando leemos el relato del Éxodo, particularmente en la caída del maná, la provisión del maná, uno ve que Moisés le dice al pueblo, por la mañana verán la gloria de Dios. Así dice Éxodo 16:7. Moisés les dijo, por la mañana verán la gloria del Señor, pues Él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? Hermano, querido oyente, al ver el maná, ellos verían la gloria de Dios. De manera que el maná apuntaba a Dios, y como el mismo Señor Jesús lo reveló más adelante, apuntaba a Él mismo. El Señor Jesús, cuando afirmó en el Evangelio de Juan, recuerde usted que Él dijo, yo soy el pan de vida. Recuerde que Él dijo, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Querido amigo, esa generación que salió con esa mentalidad desértica quedó en el desierto. En realidad quedaron vivos aquellos que tenían una mentalidad diferente. Cuando camines por el desierto y te sientas desmayar y te sientas al borde del colapso, serás tentado
a demandar señales de Dios para comprobar si existe o no Dios, si te ha olvidado o no te ha olvidado. Se acostumbra a hacer esto, ¿verdad? ¿Cuántas veces has pedido señal? Señor, dame una señal. Mira, eso tiende a pasar. También en medio del desierto muchas veces usted será tentado a murmurar contra Dios y a olvidar las maravillas que Dios hizo en el pasado. Dios nos llama a remover nuestras vidas de la murmuración, a quitar nuestra vida de la murmuración. Dios nos llama a quitar de nosotros ese deseo de ver señales milagrosas a toda hora, para que nosotros podamos enfocar nuestra mirada en la persona del Señor Jesucristo. Ese era el maná, por eso les entregó el maná, para que pusieran sus ojos en el Señor Jesucristo. Por eso ellos tenían que tomar el maná a diario, para que no se preocuparan durante semanas, meses, sino que diariamente estaba la provisión. Nosotros en fe sabemos que Dios tiene la provisión, ¿verdad? Pero nos desesperamos. Es posible que su mente, estimado amigo, sepa que el Señor Jesús es el pan de vida. Pero en la vida cristiana debemos saber y entender las cosas correctas acerca de Dios. La vida cristiana se trata de conocerlo a Él de manera personal y real, y no solamente de conocer versos bíblicos o teología. La vida cristiana es una vida vivencial, no es una vida emocional. La vida cristiana es una vida de refugio en Él, crecimiento en Él, no es una vida de sensaciones espirituales. ¿Entiendes? Me refiero a que hay muchos creyentes que solamente quieren sensaciones. Por eso se emocionan tanto con cosas físicas. Y por eso en algunos lugares se maneja tanto la parte emocional en reuniones. Porque las personas buscan esto. Nos gusta lo espectacular. Nos gustan las señales. Pero el Señor quiere que el desierto que usted viva sea una buena oportunidad para profundizar en su relación y en su comunión con Cristo. Él es la verdadera y la más grande provisión, la provisión de Dios para nosotros en medio del desierto. Solamente mire al Señor, confíe en Él, confíe en lo que Él está haciendo en usted. Pídale al Señor que limpie su mente, que la mente es como una computadora que absorbe toda clase de información. Las experiencias que vivimos, lo que vemos, se convierten en fortalezas en nosotros. Muchos se guiaron por esas sensaciones que vivieron en su vida. Cuando nosotros buscamos a Dios, nos refugiamos en Él en medio de nuestros desiertos, nuestra vida crece. Pero recuerde que este es un proceso. Pídale al Señor que transforme su mente. Pídale al Señor que le ayude. No tema si es llevado al desierto. No tema. El Señor tiene diseñado esto para nosotros. La Biblia dice en Oseas capítulo 2, verso 14: Por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. La Nueva Traducción Viviente dice: pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Qué tremendo esto, ¿verdad? Nuestra tradicional Reina Valera dice: he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón.
Querido amigo, el Señor trae los desiertos. Renovémonos en el Señor. Pidamos al Señor que capacite nuestra vida. Pidamos al Señor que, si atravesamos el desierto, no caigamos en el desespero de nuestros pensamientos, sino que reconozcamos que Él nos ha traído a ese desierto para hablarnos al corazón, para renovarnos. Es necesario que el Espíritu Santo trabaje en nuestros pensamientos, nos liberte mentalmente, quite cualquier arraigo con el pasado, cualquier arraigo con religiosidad, y podamos estar tranquilos, entendiendo que nuestra vida está en Dios, entendiendo que el Señor trabaja en nuestro corazón aún en medio del desierto. Si no estás en el desierto, disfruta de la bendición, pero ten en cuenta que en repetidas ocasiones el Señor nos llevará al desierto, nos hablará a nuestro corazón, nos convencerá de muchas cosas. No le temamos a que el Señor trabaje en nuestro corazón. No le temamos si debemos atravesar un desierto. Pidamos al Señor discernimiento. Pidamos al Señor la paciencia. Y digámosle al Señor con nuestro corazón: si debo atravesar por un desierto, ayúdame a permanecer en ti. No permitas que yo desmaye. Padre, te damos gracias hoy por tu palabra. Ayúdanos en medio de los desiertos de nuestra vida. Ten misericordia de nosotros. Gracias por enviar el maná. Gracias por enviar tu palabra diariamente. Gracias por enseñarnos a vivir un día a la vez. Señor, en tu mano están nuestros tiempos. Ponemos nuestra vida en ti para que tú nos ayudes en medio de los desiertos, y para que en el desierto entendamos que tú hablas a nuestro corazón, que quieres transformar nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a disponernos. Espíritu Santo, gobierna en nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.